Muy buenos días, mi nombre es Rosa Molina. El tema que nos toca desarrollar en esta oportunidad es acción de los agentes físicos sobre los alimentos. En esta oportunidad vamos a ver cómo la acción de los agentes físicos, más precisamente el calor, actúan, por ejemplo, sobre la estabilidad de la solución coloidal y la materia grasa. Acá, por ejemplo, tenemos las proteínas, donde ustedes saben que tenemos dos tipos de proteínas, las solubles, que son más precisamente del lactosuero. Ahí podemos mencionar a la lactoalbúmina y la lactoglobulina. Y las insolubles, que son las caseínas. Con respecto a las proteínas solubles, como ustedes recordarán, poseen una estructura globular. ¿Qué pasa con esto? Cuando empezamos a someterlas a la acción del calor, lo primero que pasa es que aumenta ese movimiento browniano y empiezan a desplegarse, es decir, a desenrollarse. Entonces es ahí cuando se van a poner de manifiesto grupos químicos que normalmente están como ocultos dentro de la estructura globular que mencionábamos anteriormente. Particularmente esos grupos son los grupos sulfidrilos, por ejemplo la beta-lactoglobulina, que es una proteína rica en cisteína, aminoácido azufrado. Entonces comienzan a desenrollarse y pierde esa forma globular que mencionábamos anteriormente. Esto obviamente va a tener consecuencias tecnológicas, que es lo que se conoce o que es lo que se da, ¿no es cierto? Lo que da a la leche el famoso sabor a cocido. ¿Qué pasa cuando calentamos eh, esta leche a 50 o 58 grados centígrados? Todos estos fenómenos a esta temperatura son reversibles. Ahora, ¿qué ocurre cuando utilizamos temperaturas que superan los 60 grados centígrados? Ahí ya entra a jugar el tiempo y la temperatura, que siempre están relacionados, es decir, que siempre van de la mano. Y también aparece un factor muy importante, que es el coeficiente de calentamiento, Q10. Como mencionábamos en la diapositiva anterior, el coeficiente de calentamiento, Q10, hace mención a la velocidad a que ocurren los cambios cada 10 grados de temperatura que nosotros vamos a aumentar. Esto en la leche nos significa más o menos 2 o 3 veces mayor, digamos. O sea que cada 10 grados de temperatura que nosotros aumentamos, la velocidad de los cambios va a aumentar 2 o 3 veces mayor, va a ser 2 o 3 veces más en la leche. Esto nos está indicando los márgenes que tenemos, que son muy estrechos, para aumentar 1 o 2 grados, que en este caso ya sería bastante, digamos, en relación al tiempo que nosotros le vamos a dar. Por eso justamente les comentaba anteriormente que el tiempo y la temperatura son muy estrechos en la industria y son dos factores que van de la mano. Si nos remontamos a la diapositiva anterior y volvemos un poco a lo que era la estabilidad de la solución coloidal, nos quedó mencionar a las caseínas, porque habíamos hablado de las proteínas del lactosuero. Entonces nos queda hablar de las caseínas,
que tienen una estructura totalmente diferente a la que habíamos hablado anteriormente. Esta estructura es más bien fibrosa. Eh, la literatura, la bibliografía, digamos, la compara con la estructura de las proteínas desnaturalizadas. ¿Y qué pasa con estas proteínas? Que por más que las sometamos al calor, la acción es prácticamente nula sobre esta proteína en sí. Eh, Prácticamente es irreversible, al menos que empleemos temperaturas que superen los 140 grados, 150 grados centígrados, donde podríamos producir la hidrólisis total de estas proteínas, pero para esa instancia nuestro producto ya se echaría a perder. Con respecto al factor Q10, que es el coeficiente de calentamiento, es el factor por el que se multiplica la velocidad de reacción cuando la temperatura se eleva a 10 grados centígrados. Para las reacciones enzimáticas en los sistemas biológicos, el valor de Q10 es igual a 2 o 3 veces mayor. Por ejemplo, si hablamos de transformaciones radiactivas, Q10 es igual a 1. Ahora si hablamos de destrucción de esporas, en este caso Q10 va a ser igual entre 5 o 10 veces mayor. Ahora si hablamos de destrucción de bacterias, es 10 a 25 veces más. En cuanto al glóbulo graso, ¿qué va a pasar? En primer lugar, vamos a tener dos tipos de efectos. Un efecto deseado y un efecto indeseado. Como ustedes recordarán, la capa más externa del glóbulo graso estaba formado por lipasas y aglutininas, que esto tiene una importancia desde el punto de vista industrial. ¿Qué va a pasar cuando sometemos a altas temperaturas a la lipasa y a las aglutininas? Cuando inactivamos las aglutininas, vamos a retrasar la formación de la línea de crema. Ustedes recordarán que la aglutinina favorece el agregado de los glóbulos grasos para que se forme la línea de crema en la superficie de la leche cuando ésta está en reposo. Y por otro lado, tenemos la inactivación de la lipasa, que por este lado evitamos el enranciamiento, pero por otro lado, por encima de los 60 grados, se forma de la fracción de los ácidos grasos insaturados dos productos químicos que son muy aromáticos, metilcetonas y deltalactonas, que también tienen un efecto tecnológico muy importante, que es el aroma tan particular que tienen las leches en polvos, que es el sabor a cocido que le confiere, digamos, los oxidrilos que se van a poner de manifiesto en esta oportunidad. ¿Qué sucede con respecto a las modificaciones del color? Fundamentalmente cuando sometemos a la acción del calor sobre el hidrato de carbono, en este caso la lactosa, vamos a observar que cuando se comienza a calentar la leche, es decir, que si nosotros tenemos o tomamos por separados la lactosa, en este caso, cristalizada, y la calentamos, tiene el mismo comportamiento que cualquier otro azúcar. Es decir, que primero lo que va a pasar es que se va a perder el agua ligada alrededor de los 115 a 120 grados centígrados. Estos azúcares, fundamentalmente, que van a estar en solución, se van a reducir en contacto con los oxidrilos, que hacen que se pongan de manifiesto, como habíamos dicho anteriormente, y dan lugar a una reacción que es muy común en la industria, se la conoce con el nombre de pardeamiento no enzimático, es decir, que la leche comienza a cambiar de color, toma un color pardo, que muchas veces es un efecto indeseado o deseados, dependiendo de lo que querramos
hacer. Ahora, si es una leche fluida, obviamente es un efecto indeseado y si elaboramos algún tipo de producto, puede ser que busquemos este tipo de pigmento, que es un pigmento insoluble, que son las melanoidinas, que es un proceso irreversible. Como habíamos dicho, actúan azúcares reductores con grupos sulfidrilos de proteínas que se lo conoce hace muchísimo tiempo, ya se lo describió en el año 1912, obviamente que lleva el nombre de la persona que lo descubrió, que es la reacción de Maillard, y que es el efecto que se busca cuando se elabora principalmente el dulce de leche. ¿Qué pasa con respecto a las sales minerales y el fosfocaseinato de calcio? El calcio, como ustedes recordarán, se encuentra de dos formas. Fosfato de calcio en solución y está ligado a la micela de la proteína. Hasta 56 grados no teníamos modificaciones, es decir, después de los 60 grados centígrados, ¿qué pasaba con el fosfato de calcio? Se va volviendo insoluble cuando se va calentando la leche y se retira del fuego. Se va a formar un fenómeno que es muy conocido por todos ustedes. En el fondo, digamos, se forma como una costra. Eso es cuando nos pasamos de temperatura, esa costra cuesta sacar, sobre todo cuando esta leche hierve. Y en la industria tiene consecuencias graves porque estamos procesando leche en un aparato intercambiador. Tengan en cuenta ustedes que en una industria mediana mínimamente se procesan 50.000 litros de leche por hora. Entonces, esos depósitos de calcio que se van formando se denominan piedra de leche. Eso lo que hace es tapar todo el sistema, lo que me significa parar la planta para poder limpiar todo ese sistema como corresponde, hacer una limpieza profunda. Y estas piedras de leche que mencionábamos anteriormente se llaman cristales de hidroxiapatita. Ese calcio que está ligado a la micela se vuelve insoluble, consecuencia aún peor todavía para la industria, porque el calcio es el que va a sensibilizar al cuajo, sobre todo la micela de proteína, es decir, sobre la micela de proteína, para transformar, digamos, esa caseína. Por lo tanto, como resultado, no vamos a poder elaborar queso. ¿Qué pasa en la industria? En la industria podemos subsanar esto porque para elaborar queso tenemos que pasteurizar la leche, no así, por ejemplo, los quesos artesanales que se hacen. Gente de campo fundamentalmente nunca utiliza ningún tratamiento térmico, pero nosotros, o sea, lo que es la industria, sí o sí tiene que valerse de estos tratamientos térmicos. Pero ¿cómo vamos a hacer para poder suplir esa pérdida de calcio debido al calentamiento, digamos? Eso lo podemos suplir agregando calcio a la leche. Podemos agregar, por ejemplo, lo que se conoce con el nombre de cloruro de calcio. Y de esa manera suplimos ese calcio que se perdió durante la pasteurización. Respecto a las vitaminas y minerales, las vitaminas hidrosolubles, exceptuando la riboflavina, son más termolábiles que las liposolubles. Estas son inestables, por ejemplo, frente a la oxidación y a la luz. ¿Cuál es la acción sobre las vitaminas y minerales? Principalmente afecta más a las vitaminas del complejo B, fundamentalmente a la vitamina B1 y a la vitamina C o ácido ascórbico. Las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K se pierden en las leches descremadas. Generalmente los minerales de los alimentos normalmente no se ven afectados por el calor.
Sin embargo, sí pueden ser eliminados por lixiviación o por separación física. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que tener en cuenta? Primeramente, conocer la acción de los agentes físicos sobre la leche y la importancia que esto radica en la industria. Entrando un poco en tema, hablando de frío propiamente dicho, tenemos que tener en cuenta dos conceptos. Por un lado, la refrigeración y por otro lado, la congelación. Cuando hablamos de refrigeración nos referimos básicamente a temperaturas que van a estar por encima de los 0 grados centígrados. Cuando hablamos de congelación nos referimos a temperaturas que van a estar por debajo de los 0 grados centígrados. ¿Cuál es la acción del frío o cuál serían las acciones del frío? Primeramente, hablamos del aumento de la estabilidad de la disolución coloidal, la disminución de la estabilidad de la emulsión del glóbulo graso y el desarrollo de lipólisis. Cuando hablamos del aumento de la estabilidad de la disolución coloidal, nos referimos a que la temperatura de eyección de la leche a través del procedimiento del ordeño es de 36 a 37 grados. Esa leche va a ir a tanques de frío y se va a procesar al día siguiente a una temperatura comprendida más o menos entre 4 y 6 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa en el transcurso del ordeño de esas 24 horas, o sea, desde el ordeño hasta la industrialización de la misma? Fundamentalmente los primeros defectos se empezaron a notar en la industria quesera. Se notaba que había una pérdida de sensibilidad a la acción del cuajo que se utiliza para la producción de queso, es decir, el cuajo industrial, que después de 24 horas de almacenamiento de la leche, aumentaba el tiempo que necesitaba la leche para coagular entre un 20 y un 30% más, digamos. Necesitaba mucho más tiempo para que el cuajo actúe sobre la materia prima en la elaboración del queso, cosa que en la industria causaba problemas porque, como ustedes saben, el queso significa dinero. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se puede deber esto? En principio se pensó o se pensaba que actuaba sobre la solubilidad del calcio, que se encuentra en solución en la leche, y se pensaba que disminuía la solubilidad. El calcio, por lo tanto, es lo que va a sensibilizar a las proteínas, es decir, a las caseínas, para que a su vez actúen las enzimas del cuajo. Pero a su vez, ¿no es cierto?, ocurría exactamente todo lo contrario. Aumentaba la solubilidad del calcio. Esto se traducía en un retraso en el tiempo de coagulación, y esto fundamentalmente se daba porque aumentaba el agua ligada de las proteínas. Por lo tanto, esto hacía que se pierda esa sensibilidad a la acción del cuajo. ¿Qué pasaba entonces al aumentar el agua ligada a las proteínas? Esto hacía como una especie de barrera, digamos, para que actúe el cuajo sobre las caseínas y por lo tanto se producía esa demora en la acción del cuajo. ¿Qué pasa con la disminución de la estabilidad de la emulsión del glóbulo graso? Como ustedes saben, el glóbulo graso está en suspensión-emulsión. En la medida que va bajando o va descendiendo la temperatura, favorece a la formación de la línea de crema.
Ustedes recordarán que la grasa tiene menor densidad, entonces empieza a subir por diferencia de densidad y forma lo que se conoce con el nombre de línea de crema, que obviamente el frío favorece esta formación. Si recordamos, el glóbulo graso va a estar formado por varias capas. En la parte externa tiene una especie de pseudomembrana que está formada por 2 o 3 capas, donde la parte externa es hidrofílica y la parte interna es lipofílica, donde vamos a encontrar ácidos grasos de cadena larga, que van a ser más saturados en la parte externa, y esto lo que va a hacer va a provocar que comiencen a cristalizar de manera más rápida que los que están en la parte interna, que son los más insaturados. Entonces, esto hace que al formarse esos cristales de estos ácidos grasos de cadena larga, que son los más saturados, empiecen a producirse soluciones de continuidad en esta membrana. Esto hace que se provoque una especie de derrame de estos ácidos grasos insaturados y comienzan a aglutinarse los glóbulos grasos propiamente dicho. Y es ahí donde aumenta el poder ascensional de los mismos. También tenemos que recordar que en la membrana externa tenemos aglutininas y tenemos lipasas. Cuando se activa la lipasa, da lugar a fenómenos de enranciamiento, que esto es muy grave en la industria. Por eso es que el manejo del tiempo y la temperatura son muy delicados. Entonces, son dos variables que tenemos que manejar con mucha cautela justamente para evitar este tipo de inconvenientes. Bueno, en este caso da lugar al último fenómeno que mencionábamos anteriormente, que es el desarrollo de lipólisis. ¿Qué sucede cuando hacemos descender la temperatura por debajo de 0 grados centígrados? Es decir, cuando hablamos de congelación propiamente dicha. Lo primero que observamos es que empiezan a formarse pequeños cristales en la superficie, es decir, que lo primero que se va a congelar es el solvente universal, que es el agua. Entonces, esto hace que todo el extracto seco comience a migrar donde el agua no está congelada. Y se produce una saturación. Entonces, una vez que se congela y después volvemos a descongelar, vamos a obtener un líquido que tiene la misma composición de la leche, pero que por definición ya no es leche. Es decir, que si nosotros realizamos algún tipo de análisis, vamos a tener los mismos componentes o la misma composición de la leche, pero desde el punto de vista del Código Alimentario Argentino, no vamos a tener las características organolépticas propiamente dicha de la leche. Es decir, que ya no vamos a poder definirla como tal y por lo tanto es un producto no apto para el consumo. Esta precipitación que ocurre es irreversible. Uno de los procedimientos físicos de que dispone la tecnología de los alimentos para poder aumentar la vida de los mismos es la destrucción de los microorganismos mediante la acción letal del calor. Existen dos modalidades de tratamiento térmico, uno al cual denominamos pasteurización, que este tratamiento pretende fundamentalmente la higienización del alimento, y el otro es la esterilización, cuyo objetivo es la destrucción de los microorganismos que están presentes, esporulados o no, o al menos todos aquellos que puedan modificarse en el producto final. Con el primero, o sea, con la pasteurización, se intenta conseguir un alimento exento de microorganismos patógenos
no esporulados y con el segundo la obtención de un alimento microbiológicamente estable para poder almacenarlo durante un largo periodo de tiempo a temperatura ambiente. Por ejemplo, es el método por el cual se basa la industria conservera. Este tipo de procesados se inventó en la transición del siglo XVIII al XIX, cuando Nicolas Appert, que era un confitero francés, observó que los alimentos calentados en recipientes sellados podían conservarse durante un largo periodo de tiempo si es que el recipiente no se abría. Los científicos de esta época podían explicar el éxito de Appert diciendo que de una forma mágica y misteriosa el aire se combinaba con el alimento, evitando así de esta manera la putrefacción de los mismos. Evidentemente eran totalmente ajenos a lo que en realidad ocurría. Entonces hubo que esperar medio siglo hasta los descubrimientos de Louis Pasteur para poder explicar correctamente la causa de la estabilidad de los alimentos apertizados. Como habíamos hablado en la diapositiva anterior, los tratamientos térmicos aplicados a la práctica son esterilización, pasteurización y termización. La pasteurización pretende destruir los microorganismos patógenos no esporulados o reducir significativamente la microbiota banal. Las modalidades de este tratamiento son la pasteurización baja y la pasteurización alta. Otros autores, por ejemplo, Orchard, puede definir como un método de conservación de la leche por medio del calor. Este autor dice que pasteurizar la leche es destruir en ella, por empleo apropiado del calor, casi toda su flora banal y la totalidad de su flora patógena, procurando alterar lo menos posible la estructura física de la leche. Según el Código Alimentario Argentino, en el artículo 166, dice que se entiende por pasteurización o pasteurización someter a los alimentos a la acción de temperaturas inferiores a los 100 grados centígrados y por tiempos suficientes para destruir las formas vegetativas de los tipos comunes de microorganismos patógenos y una cierta proporción de los no patógenos que los contaminan, de forma que el producto así tratado se pueda mantener, transportar, distribuir, consumir o utilizar en otros procesos en condiciones de aceptabilidad a temperaturas apropiadas y por tiempos razonables según la naturaleza del producto. Con respecto a la esterilización, el objetivo principal son las bacterias esporuladas. La esterilización puede realizarse de dos formas: en envases previamente llenos o calentando el alimento sin envasar, ultra alta temperatura, y envasarlos después de forma aséptica. La termización, por ejemplo, es un proceso en flujo continuo que actualmente solo se aplica a la leche y que pretende mantener baja la tasa de bacterias psicrótrofas gram negativas. Se entiende por leche pasteurizada, según el Código Alimentario Argentino, en el artículo 558, por la que, reuniendo las características de la leche de consumo, provenga de plantas pasteurizadoras con inspección oficial de conformidad con las disposiciones del Código Alimentario Argentino y que hayan sido sometidas a los siguientes tratamientos: eliminar leches ineptas anormales, higienización por filtración, haber sido sometida a tratamiento térmico en tiempo y temperatura suficiente, ser enfriada inmediatamente a 5 grados centígrados, ser envasadas en envases perfectamente limpios y ser mantenidas a temperatura no mayor a 8 grados centígrados. La leche pasteurizada, recordemos que debe estar exenta de agentes patógenos, por ejemplo la Escherichia coli,
No deberá contener más de 50.000 bacterias mesófilas por centímetros cúbicos en los meses de abril a septiembre inclusive, y mayor a 100.000 por centímetros cúbicos en los meses de octubre a marzo inclusive. Debe ser negativa a la prueba de la fosfatasa, debe ser positiva a la prueba de la peroxidasa, no deberá contener conservantes ni residuos de antibióticos y se deberá rotular el envase como leche pasteurizada homogeneizada en el cuerpo o tapa del envase. También se deberá consignar la fecha de vencimiento como ser día y mes. ¿Cuáles son los tipos de pasteurización que conocemos? Tenemos una pasteurización baja a una temperatura de 63 grados durante 30 minutos, pasteurización alta a una temperatura de 73 grados centígrados durante 15 segundos, ultrapasteurización a 138 grados centígrados durante 2 segundos, y tenemos el método UHT o UAT, ultra alta temperatura, a una temperatura de 145 grados centígrados durante 1 segundo. Con respecto a los tipos de pasteurización, tenemos, por ejemplo, la pasteurización baja, donde sabemos que es un método lento y continuo, no modifica las propiedades de la leche, no se coagulan las albúminas ni globulinas y el glóbulo graso permanece inalterado. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un pasteurizador? Homogeneidad del calentamiento para que se produzca el efecto bactericida deseado y que la leche no sufra modificaciones por dicho calentamiento. Respetar al máximo la estructura y composición de la leche. Permitir la limpieza rápida de toda la superficie a fin de impedir contaminaciones. Y fundamentalmente ser económico en precio, consumo y poco voluminoso para facilitar su instalación. En cuanto a los equipos pasteurizadores, tenemos el aparato de pasteurización baja, donde consiste en una tina cerrada de doble pared, que es la que actualmente contamos en el laboratorio. Esta tiene un agitador para mantener la leche en movimiento. Debe evitarse en lo posible la formación de espuma. Tiene que ser sencilla y de fácil limpieza. Y como desventaja podríamos mencionar que ocupa gran espacio y la lentitud del proceso. En esta diapositiva podemos observar el equipo de pasteurización baja que mencionábamos en la diapositiva anterior. Es con la cual contamos en el laboratorio y se usa para la pasteurización de la leche para la elaboración de quesos. Como desventaja mencionábamos, ¿no es cierto?, que ocupan un gran espacio y también la lentitud con la que se efectúa el proceso. Con respecto a los equipos de pasteurización alta o aparatos de circulación alta, en este caso la leche circula en capas que son más o menos finas por una o dos paredes de calentamiento. ¿Cuáles son los tipos de pasteurizadores que podemos encontrar en la industria? Los pasteurizadores tubulares y los pasteurizadores en placa. Con respecto a los pasteurizadores tubulares, como vemos en esta imagen, existen muchos modelos que están constituidos por una serie de tubos o un haz de tubos cuyos elementos se van a unir entre sí boca a boca por medio de codos. La leche que circula por los tubos donde va a ser calentada desde una o dos superficies, según los modelos que se nos presenten. En este caso el medio calefactor sería agua que discurre en contracorriente. El pequeño espesor de la corriente de leche es de 5 a 6 milímetros de media y asegura una pasteurización perfectamente homogénea.
El agua es calentada a solo unos grados más que la temperatura de pasteurización de la leche, lo que evita que la misma se queme. Estos pasteurizadores tienen un rendimiento calórico excelente, su limpieza es sencilla, se hace circular por ella soluciones de detergente y antisépticos, están construidos por acero inoxidable, siendo actualmente sustituidos por los de placa, que son más fáciles de mantener. Con respecto a los pasteurizadores en placa, consisten en una serie de placas onduladas o con nervaduras rectangulares o circulares que se disponen en forma vertical u horizontal, unidas entre sí por juntas de gomas y dispuestas en un bastidor. ¿Cómo funcionan estos pasteurizadores en placa? Por el espacio que separa cada dos placas consecutivas, 3 a 4 milímetros, circula la leche y, en cambio, el elemento calefactor, que es el agua o vapor a baja presión, circula a contracorriente por el espacio paralelo inmediato. Estos modelos son los más utilizados en la actualidad, son mucho mejor ya que intercambian muy bien el calor, el efecto bactericida es intenso, la leche resulta muy poco modificada, la limpieza se puede hacer en circuito cerrado y por sobre todas las cosas ocupan poco espacio a diferencia de los pasteurizadores que veíamos anteriormente. Y pueden pasteurizar hasta 20.000 litros por hora. La prueba de la fosfatasa alcalina es una prueba que se practica para determinar la eficiencia de la pasteurización. Cuando existen fosfatasas alcalinas en la leche es porque la pasteurización fue incompleta o a la vez pudo haberse adicionado leche cruda a las leches que ya están tratadas. ¿En qué consiste la prueba de la fosfatasa? Primeramente se coloca en un tubo de ensayo 5 mililitros de la solución fenil fosfato de sodio para luego agregar 0,5 mililitros de leche problema. Se agita el tubo suavemente, se lleva a baño María o estufa entre 37 y 40 grados centígrados durante 15 minutos. Luego se agregan 5 gotitas de Indofax como indicador colorimétrico. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por esta prueba? Si la leche es cruda, la muestra ofrecerá un color azul intenso cualquiera sea el pH. En los casos de leche deficientemente pasteurizada, la tonalidad azul es variable en intensidad. La leche bien pasteurizada, en este caso, no producirá ningún tipo de color. Con respecto a la homogeneización, busca dar una mayor estabilidad física a la leche, además de mejorar la textura, el color y otras propiedades organolépticas. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 564, dice que se entiende por leche homogeneizada la que previa o posteriormente a su tratamiento térmico ha sido tratada de manera tal que asegure la partición de los glóbulos de materia grasa en forma que por reposo de no menos de 48 horas y a temperatura próxima a 8 grados centígrados no muestre separación visible de la crema. El tamaño del glóbulo graso, como ustedes recordarán, es de 2 a 10 micras. Tiene como objetivo lograr la división mecánica del glóbulo graso a fin de reducir o anular las fuerzas que hacen que se forme la línea de crema. En esta imagen podemos observar el proceso de homogeneización de la leche, donde podemos ver que la misma ingresa por medio de una bomba a través de finas aberturas bajo la influencia de una presión elevada, o sea, hay una diferencia de presión. Estos glóbulos grasos, por un efecto de roce, de presión y desgarramientos, comienzan a dividirse. Inmediatamente luego de este proceso, esas finas gotitas se vuelven a recubrir de una nueva membrana protectora, ya que la membrana anterior
queda totalmente destruida. Para el control de la homogeneización necesitamos los siguientes materiales. Necesitamos una ampolla de decantación de 500 mililitros, vasos de precipitado que pueden ser de 150 y 250 mililitros y una heladera. ¿En qué consiste esta técnica? En la ampolla de decantación que mencionábamos anteriormente, debemos colocar 500 mililitros de leche. Problema, eso llevar a la heladera a 5 u 8 grados centígrados durante 48 horas. A través del vástago que posee esa ampolla de decantación, dejar escurrir 150 mililitros de leche, es decir, la capa inferior, en un vaso de 250 mililitros. Entibiar la ampolla, recoger los 100 mililitros en otro vaso, agitar las muestras y realizar la utirometría de cada una de ellas. Como resultado vamos a obtener que no debe diferir en más del 5% de la materia grasa. Con respecto a la rotulación, este producto se rotulará en el cuerpo del envase como leche entera pasteurizada o leche entera pasteurizada, formando una sola frase con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad. Podrá también consignarse en el rótulo el sistema de pasteurización empleado. Si hubiera sido homogeneizada, deberá consignarse en el rotulado la denominación de homogeneizada con caracteres no mayores a los empleados en la designación del producto. También deberá consignarse de manera claramente visible, ya sea en la tapa o en el cuerpo del envase, la fecha como día, mes de vencimiento. Se entiende por leche ultrapasteurizada a la leche homogeneizada o no, que ha sido sometida durante por lo menos 2 segundos a una temperatura mínima de 138 grados centígrados mediante un proceso térmico de flujo continuo. Inmediatamente enfriada a menos de 5 grados centígrados y envasada en forma séptica en envases estériles y herméticamente cerrados. Este producto se rotulará en el cuerpo del envase como leche ultrapasteurizada o leche ultrapasteurizada, formando una sola frase con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad. Se entiende por leche ultra alta temperatura o UHT a la leche homogeneizada que ha sido sometida durante 2 a 4 segundos a una temperatura de 130 a 150 grados centígrados mediante un proceso térmico de flujo continuo, inmediatamente enfriada a menos de 32 grados centígrados y envasada bajo condiciones asépticas en envases estériles y herméticamente cerrados. De acuerdo con el contenido de la materia grasa, la leche ultra alta temperatura se clasifica en leche UAT entera, leche UAT semidescremada o parcialmente descremada y leche UAT descremada.